red de profesionales de la salud por el derecho a decidir surge en el 2014, en septiembre, en el contexto del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, en una actividad que estaba realizando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Habíamos planificado un encuentro de efectores de salud que coordinaban las compañeras socorristas por la tarea que ellas llevan adelante con articulación con el sistema de salud hace tantos años, y ese grupo de efectores que estábamos trabajando en el Congreso nos pusimos a pensar cómo hacer para llegar a todo el país con algo que ya existía desde 1921, que era el artículo 86 del Código Penal, pero que no se difundía ni en los servicios de salud ni en la sociedad en general. Y entonces propusimos juntarnos como profesionales de la salud, mostrarle a la corporación médica que así como hay un montón de objetores y como hay un montón de profesionales de la salud que vulneran los derechos y que no garantizan acceso, también habemos un montón de profesionales de la salud que hacemos abortos, que garantizamos derechos y que respetamos los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Nos agrupamos, cómo nos generamos espacios de encuentro que permita sociabilizar las experiencias que vamos realizando, se van desarrollando en centros de salud y en hospitales para garantizar lo que las leyes vigentes establecen, como es el acceso a las interrupciones legales del embarazo a partir de las causales establecidas en el Código Penal de nuestro país. Hay una batalla de ideas, una batalla cultural, una batalla política que tiene que ver con la legalización del aborto y en la Argentina. También una batalla de las prácticas, y en ese sentido creemos que es muy importante que desde nuestro lugar de salud, las instituciones sanitarias, los lugares de docencia, los lugares donde estamos, aboguemos a cumplir lo que hay que cumplir, que no es ni más ni menos que garantizar los derechos, ¿sí? De ser efectores y efectoras de garantes de derechos en todas las prácticas de salud en general y en la práctica de las interrupciones legales del embarazo en particular. Poder dar acceso hoy en el presente al aborto legal, seguro y gratuito a través de la causal salud integral. Entender que la salud no solamente es física, sino que también está atravesada y producida por el contexto social, y que esto es determinante para las mujeres que deciden abortar. El acceso al aborto seguro a solicitud de la mujer cuando justamente un embarazo es un embarazo no deseado, imposible, y esto ya es un daño a su salud mental, y que esto ya la expone al riesgo de exponerse a un aborto inseguro. Requiere podamos atenderla en el sistema de salud. En el 2013 nos animamos a formar un espacio en donde confluyéramos personas que trabajaban en la parte pública, personas que veníamos de otro espacio que es un colectivo de salud colectiva, y compañeras del Socorro Rosa, ensayar un espacio que contemplara todo lo que nosotras nos imaginamos de lo que significa un acompañamiento cálido y sororo de la interrupción del embarazo. Y hay consultorios en algunas partes del país que trabajan de la misma manera, pensando en un modelo de atención integral que no solo se centre en la cuestión meramente de la interrupción del embarazo, sino también en el acompañamiento de la decisión, en acompañar en los conflictos o en lo que puede despertar en cada mujer este momento de la vida, y entonces pensarlo como un proceso integral y no solo de intervención médica o más técnica. Lo que permitió la red de profesionales en sí fue consolidarlo, ponerle nombre y empezar a generar acciones y estrategias de visibilización. Con el objetivo de empezar a pensar cuál era el rol del sistema de salud en el acompañamiento de mujeres en situación de embarazo no planificado. Ocurren varias situaciones de las cuales el sistema de salud no da cuenta. El desconocimiento explícito sobre los distintos avances en la materia a nivel nacional y provincial, con la constitución de los distintos protocolos y demás. Bueno, nos parecía importante empezar a pensar, avanzar en la discusión, garantizar los derechos de los cuales legalmente estamos obligados a hacer, digamos. De darle respuesta a estas situaciones adentro del hospital. En el 2012 se nos abrió la cabeza con respecto a lo que llamamos la causal violación. Y después, desde el 2015 y a partir también del protocolo nacional para interrupciones legales del embarazo, avanzamos mucho más en lo que tiene que ver con la causal salud. La idea era por ahí también empezar a hablar de lo que significa
aborto, la palabra aborto, en la línea sur. Las localidades de la línea sur son poblaciones muy pequeñas en cada pueblo, tienen distancias largas, la cuestión de la ruralidad, la vulnerabilidad en las mujeres campesinas, hay una fuerte evangelización, aparece una influencia en lo que son los procesos de reivindicación en lo que es la cultura mapuche, ¿no? Aparecen las familias, en las mujeres, la evangelización del capitalismo, del patriarcado, y aparece en todo esto cómo poder hablar del aborto. Los abortos se hacían en la línea sur, se hacen y se van a seguir haciendo. El primer obstáculo comunicacional, no saben dónde recurrir, o sea, como sistema de salud no le estamos contando dónde recurrir. Segundo, como sistema de salud no estamos explicándoles a las mujeres que realizar un aborto en el sistema de salud de forma segura no conlleva riesgo a su salud, a su vida. Otro obstáculo es que relacionan el aborto con la posibilidad de la muerte y de sufrir secuelas físicas. Obviamente se entiende porque el aborto inseguro las produce, pero en realidad cuando luego se enteran que accediendo a un aborto seguro esto no es un problema. En muchos lugares los municipios o el Estado no compra el misoprostol, que es la medicación necesaria, fundamental para que la mujer pueda acceder a un aborto seguro. Todavía no está accesible la MEU, que es la aspiración manual endouterina, otra técnica recomendada para el primer nivel y segundo nivel de atención. Otro obstáculo es cuando las mujeres llegan con una edad gestacional en el segundo trimestre, el equipo del centro de salud no puede, por una cuestión de complejidad, realizarle el aborto y tienen que derivarla a un hospital, ejerciendo realmente un poder ilegítimo, plantear que hacen aborto solo hasta 16 semanas o plantear que son objetores de conciencia por solo decirlo. El concepto de que una interrupción de embarazo es una urgencia, se dan turnos con mucha distancia de días, no hay muchas veces un lugar en donde se genere una consejería amigable, no hay atenciones integrales, que es lo que recomienda el Ministerio en su protocolo. Falta de alternativas terapéuticas, solo se pueden recomendar hacer la interrupción con medicamentos, con Oxaprost. No hay una alternativa institucional muchas veces, se hace de manera ambulatoria, o sea, se le puede hacer la receta o en algunos lugares se consigue la medicación y se le garantiza, pero en la mayoría se les hace la receta, se la deriva a alguna farmacia que la compre con su propio dinero, lo cual es una medicación bastante cara. En las farmacias, muchas, aunque tengan la receta con diagnóstico, no se la quieren vender o se la venden a precios mucho mayores de los que realmente vale la medicación. No se da una alternativa con relación a esto, a la internación o a hacerle una aspiración, una MEU. Las complicaciones también es una situación en la cual se somete a las mujeres en situación de interrupción de embarazo a violencia, porque si una mujer tiene una complicación y tiene que acudir a una guardia y no acude al lugar donde se la atendió inicialmente, muchas veces se la maltrata, no se le cree que está siendo atendida por el Estado, se la somete a estudios innecesarios, a internaciones innecesarias, a procedimientos quirúrgicos innecesarios. Hay un contexto bastante restrictivo para poder garantizar este derecho de las mujeres. Los objetivos de la red son generar prácticas y políticas públicas que permitan el acceso al derecho al aborto de una manera dentro de todo similar en todas las regionales, y entonces la red de profesionales intenta homogeneizar las prácticas que tienen que ver con el acceso al aborto. Y actualmente uno de los objetivos a futuro de la red es poder conquistar la producción pública de misoprostol para que las mujeres puedan acceder a abortos seguros y gratuitos. Creo que los objetivos son abarcar cada vez más lugares de la República Argentina y de otros países también, ¿por qué no? Para poder generar esto mayor alcance, mayores capacitaciones, para poder acompañar más a las personas que están, a las profesionales y a los profesionales que están en diferentes lugares más apartados de la Argentina, ir teniendo una mayor noción de cuáles son los lugares en los cuales se está trabajando y cómo se está trabajando y poder generar conceptos unificados con relación a cómo deberíamos seguir. Hay que trabajar mucho sobre las barreras culturales. Cuando el tema se pone en discusión, la gente se interesa y viene, o sea que en realidad hay un interés subyacente en abordar los temas. Es una realidad concreta de todas las poblaciones y creemos que firmemente que el sistema de salud tiene que empezar a dar respuesta. Me parece que hay que avanzar en que el Estado se haga cargo de estas cosas. Así como avanzamos en que las ONG fueran las proveedoras de anticonceptivos y el Estado lograra hacer una ley de provisión de anticonceptivos de salud sexual integral y los proveyera, y en este momento eso no se discute y es una cosa natural que el Estado compre toda gama de anticonceptivos, me parece que a eso es a lo que hay que tender, a que el Estado garantice la provisión de toda la medicación
contención y de toda la parafernalia técnica que permita el seguimiento correcto de las mujeres que abortan en un espacio respetado, seguro y de contención. El decreto reglamentario nos posibilitó al interior del hospital poder charlar, poder empezar a ver cómo lo íbamos a resolver y desde lo jurídico. A partir de ahí empezamos a trabajar. Desde lo cultural sabemos y conozco que las mujeres mapuches abortábamos desde hace mucho tiempo, lo usábamos con nuestro Lahuén, no hay mucho registro, sí sabemos que esa práctica se hacía. Nos pareció importante que también pudiera ser garantizada y ser acompañada por la salud pública. Nuestra práctica, nuestra intervención profesional tiene más que ver también en lo institucional, pero también en lo comunitario, ¿no? Y empezar a instaurar la temática. Es una cuestión de todos los días y de nuclearnos y encontrarnos y el tejer redes y el poder discutir entre nosotros, ir caminando juntos y colectivamente es la forma que estamos pudiendo encontrar para mejorar las condiciones de la garantía de los derechos de las mujeres. Las pedagogías colectivas, las pedagogías basadas en el cuidado, en la escucha atenta, desprejuiciada, y así permitir que más mujeres tengan acceso en condiciones de seguridad a sus abortos, ojalá cada vez más libres, más legales, más seguros y más gratuitos. Nunca tuve ningún problema con el aborto y soy ginecóloga desde hace muchos años. Sin embargo, trabajé siempre en instituciones públicas, entonces desde aquellos tiempos el aborto era ilegal y uno en una institución pública no lo hacía salvo que hubiera alguna causa para hacerlo. Y yo siempre digo, nunca se nos planteó ninguna duda en relación sobre todo a la causal salud física, digamos, si la vida o la salud de la madre estaba en peligro. Yo sé por qué no había ninguna duda porque eran casos muy graves donde de verdad la madre podía perder la vida si ese embarazo seguía adelante. El piso desde donde yo puedo decir que partí, me puse como a sistematizar el conocimiento en relación a cuál era nuestro problema principal. Que nuestro principal problema eran los abortos realizados en condiciones de riesgo. Me di cuenta de varias cosas. Primero, que este era un tema estigmatizado bajo interés científico para ser un ginecólogo que se precie de ser una persona. Si dentro de lo que es la visión médico-hegemónica hacíamos los raspados de los abortos incompletos o infectados que ingresaban por guardia de tocoginecología, que eran abortos realizados en condiciones de riesgo. Ese era todos los días. Hacíamos 8, 10, 12, 18 veces partos y 5, 6, 8 abortos. Entonces, uniendo eso a la sistematización del conocimiento en relación a que este era nuestro principal problema, uno empieza a trabajar este tema desde adentro del servicio. Bueno, ¿cómo? En ese momento la forma de hacerlo se llama atención post-aborto, porque la atención post-aborto en ese momento era un desastre. Esas mujeres eran maltratadas, ninguneadas, eran además de estigmatizadas, muchas veces denunciadas. Y a partir de ahí me planteé trabajar con las organizaciones de la comunidad. Cuando hice una pequeña convocatoria, así preguntando, fueron las chicas de la revuelta. O sea, empezamos a relacionarnos. Esa relación fue como convirtiéndose en un círculo virtuoso, diría yo. Lo que hemos avanzado en ese sentido es muchísimo. Surge lo del consultorio TEA, que el consultorio TEA en realidad lo que tiene de bueno es eso, es esa articulación y sacar a la luz la articulación que veníamos llevando desde hacía varios años. Era estas atenciones post-aborto que nosotros hacíamos de toda la vida, ya los abortos no eran en condiciones de riesgo porque eran acompañamientos de la revuelta, pero ¿qué hubo en el medio? El aborto con medicamentos. Eso fue lo que cambió la historia. Porque el aborto pasa de estar en manos exclusivas de los médicos y particularmente de los ginecólogos a pasar a estar en manos de las mujeres, de la comunidad y de médicos generalistas, de enfermeras, de obstétricas. Entonces me parece que lo que ha producido el cambio es el aborto con medicamentos.
hacemos un trabajo intenso de articulación justamente entre las socorristas y el sistema de salud, porque nos parece que es la mejor forma de acercar calidad de atención a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que necesiten realizarse una interrupción legal del embarazo o un aborto. Esta articulación es compleja porque tiene que ver con las voluntades de las personas, pero también hay muchas voluntades a favor de poder pensar cómo las construcciones colectivas, cómo integrar los saberes y los recorridos es lo que produce sobre todo la mayor garantía de estos derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Creo fundamental estas prácticas de articulación entre los movimientos feministas y el sistema de salud, y que entienden que el sistema de salud necesita ser interpelado también por prácticas feministas. La articulación entre las instituciones de salud y la experiencia socorrista es una maravilla en cuanto a lo que ha significado para el crecimiento de los equipos de salud. En un principio, los equipos de salud no se animaban a hacer lo que sí hacían las socorristas. Y esto ha instalado un crecimiento en relación al conocimiento disponible para la realización de abortos sin riesgos. El socorrismo y todo el movimiento de mujeres en realidad fue pionero, ha formado a los profesionales, digamos, los primeros profesionales que empezaron a realizar abortos con misoprostol, fuimos y fueron formados por las organizaciones de mujeres, de armar redes entre el sistema de salud o efectores del sistema de salud y el socorrismo y las mujeres socorristas, esas redes contengan todas las situaciones de todas las mujeres que requieren un aborto. El socorrismo está salvando y solucionando este problema que tenemos en el sistema de salud que no contiene todas las interrupciones legales del embarazo. Y de alguna manera el socorrismo viene a suplir este rol. Y gracias a su esfuerzo de sistematización y de búsqueda de evidencia científica, muchas veces mucho más seria que las que realizan en el sistema de salud. Se articula con las socorristas, tanto que las socorristas nos referencian algunas situaciones, como algunas veces ha pasado también que algunas mujeres no quieren continuar su interrupción dentro del sistema de salud y a veces prefieren hacer un acompañamiento más de una par, de una compañera, de una militante que quiere acompañar esa situación. Entonces muchas veces también pasa eso, que no solamente el sistema de salud resuelve las situaciones. Bueno, eso es bastante conocido, ¿no? Sabemos que muchas organizaciones feministas, muchas colectivas que están dentro de las socorristas garantizan esas interrupciones en un contexto hostil generalizado como el de la Argentina, y muchas mujeres prefieren esa vía. Esto es lo que pasa con las interrupciones legales. Vos hablás de aborto y es cierto que la red de socorristas en Chosmalal también trabaja mucho con eso. No todas las mujeres llegan y recurren al sistema público. Hay muchas por afuera. Con las compañeras socorristas nos entendemos mucho, trabajamos mucho. Y ellas, en principio, también sugieren al hospital para resolver esta necesidad de ellas que es interrumpirlo. En el caso de mi experiencia personal de los últimos tiempos, también estamos ensayando en la enseñanza de la ginecología experiencias de interacción con las socorristas y los alumnos de la carrera de medicina. Hacemos trabajos prácticos y hacemos conocer el trabajo de los socorrismos a los alumnos de la carrera de medicina. En tanto, esto hace que puedan ampliar su panorama de acción y su visión acerca del aborto inseguro. Creo que parte de la intención de formar el impulso de las socorristas, armar y de propiciar y de ser parte de la red de profesionales, tiene que ver justamente con esta intención y con este deseo de garantizar derechos a las personas. Y ahí me parece que resulta muy interesante cómo esta articulación entre las áreas médicas, áreas psicosociales,
áreas de enfermería se acercan a las socorristas no solo para en cuestiones de capacitación y de entrenamiento y de renovar las miradas respecto de la construcción social del aborto, sino también en cuestiones de atención médica y atención sanitaria desde los sistemas de salud. Por eso también es que la red de profesionales no solo está integrada por personas del área médica, sino por efectoras y efectores de salud pública, garantizan en muchos sentidos el derecho de las personas. Cualquier área ligada a la interrupción legal del embarazo, nos interesa ahí también poder articular, no solamente con el área médica, sino que pensamos la red de profesionales como en su mayor amplitud posible.